Estamos ahora en la discusión número 6. Vamos a hablar de los diagramas de fases y vamos a iniciar con el diagrama más sencillo. Algunas veces estos diagramas son clasificados como diagrama tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Tales nombres no aparecen en las bibliografías que hemos indicado, ¿verdad? El diagrama tipo 1 es el que vamos a iniciar ahora a estudiar, el llamado diagrama isomorfo. De su propio nombre nosotros podemos ya entender que se refiere iso a igual y morfos a forma, es decir, diagramas de igual forma, que nosotros los vamos a traducir como diagramas de sólidos que son totalmente solubles en estado sólido. Es decir, que al final del proceso de enfriamiento, estos diagramas o estas aleaciones van a presentar una única estructura cristalina. No vamos a distinguir diferentes fases, vamos a tener la misma fase al final del proceso de enfriamiento. Eso es lo que hace un tanto sencillo el análisis de estos diagramas isomorfos, los diagramas tipo 1. Bien, el problema número 1 dice: se prepara una aleación cobre-níquel con 60 libras de cobre y 60 libras de níquel y se calienta a 1300 grados Celsius. Nos dice determine en el literal A la composición química de la aleación. En el literal B, que identifiquemos la temperatura de líquidos. En el literal C, que identifiquemos la temperatura de sólidos. En el literal D, que indiquemos el intervalo de solidificación. Y en el literal E, que dibujemos la curva de enfriamiento para la aleación. Si ya hemos revisado los videos de clase de esta unidad, vamos a entender con facilidad a qué se refiere cada uno de estos términos. El diagrama de fases de la aleación lo tenemos en esta imagen por acá. En el eje vertical tenemos graficadas las temperaturas que van incrementando sus valores en la escala cada 100 grados. Observen 800, 900, 1000 y ahí va creciendo la escala. Y en la escala horizontal tenemos el porcentaje peso de los elementos involucrados, es decir, el cobre y el níquel. Debemos interpretar de forma adecuada las escalas que se establecen en estos diagramas, ya que tenemos dos elementos. Observen que acá a la izquierda tenemos cobre y a la derecha tenemos el níquel. Esto implica que para esta escala, como está indicada en porcentaje de níquel, ese elemento está incrementando su valor hacia la derecha. Es decir, que vamos de 0% acá en la izquierda de níquel, 20%, 30%, 40%, 50% y vamos avanzando hasta llegar al 100% de níquel. Mientras que el cobre incrementa de derecha a izquierda. Es decir que en la izquierda tenemos el 100%, siguiente acá tendríamos 90%, después 80%, 70%. Si acá decimos 60%, aquí 50%, aquí sería 40%, aquí 30%, 20%, 10% hasta el 0%. Ese es algo que debemos tener bastante claro. Ustedes pueden trabajar los problemas en porcentajes de cobre o en porcentajes de níquel. Algunas veces, por lo mismo, por evitar confusión, se evita colocar el otro elemento químico acá a la izquierda y solo dejar la escala en términos del níquel para este caso. Pero si aparecen los dos, ustedes pueden trabajarlo como gusten. Al final el resultado siempre va a ser el mismo. Tenemos esta línea que está acá arriba que nos indica la línea de inicio de solidificación. Esta línea llamada líquidos. Tenemos la línea de abajo que indica la línea de finalización de la solidificación o línea solidus. Acá arriba tenemos la región totalmente líquida, acá abajo la región totalmente sólida, el sólido alfa que indicamos por acá. Y en esta región intermedia entre las dos líneas líquidos y sólidos tenemos la región bifásica, donde van a coexistir dos fases a la vez. Tenemos fase líquida y fase sólida alfa. Bien, con esos detalles ahora entremos a la solución del literal A. Vamos a ver cómo abordamos este primer literal. Cómo calculamos la composición química de la aleación. Los datos que tenemos, vamos a indicar por acá, en el literal A.
los datos son acá de masa de cobre con 60 libras. Tenemos la masa del níquel, que también tiene 60 libras. Tal es que entonces la masa total acá resulta de la suma de estos dos elementos, 120 libras. Y con eso nosotros podemos calcular ya la composición química. ¿A qué se refiere esto de composición química? Pues al porcentaje peso tanto de cobre como de... ¿De dónde sacamos esto? Podemos indicar que si queremos calcular, por ejemplo, el porcentaje peso del níquel, nosotros ya sabemos que eso se calcula conociendo la masa de níquel, dividiéndola entre la masa total y multiplicando esto por el 100%. Si observan, esa información ya la tenemos. Podemos decir nosotros entonces que el porcentaje peso de níquel, recordemos que peso y masa lo íbamos a identificar por igual acá. Tenemos una masa de níquel de 60 libras. La masa total es de 120 libras. Multiplicamos esto por el 100%. Y todos haciendo el cálculo y me dicen cuánto es el resultado. Aunque acá no necesitan calculadora. ¿Cuánto es el resultado? 50%. Correcto. Esto es 50%. Muy bien. Tenemos 50% como el valor del porcentaje peso de níquel. Ya que conocemos esto, ahora fácilmente nosotros podemos escribir que la composición química de la aleación se puede escribir como el cobre 50% de níquel. De esta forma es como se identifican la composición química de cualquier aleación, aunque nosotros ya debemos interpretar que esto se refiere a que hay 50% de cobre y 50% de níquel. Ambos porcentajes son porcentajes peso, pero en esta unidad vamos a trabajarlo mayormente todo como porcentaje peso, entonces algunas veces no se identifica ese o esa letra sub P que aparece por acá, pero debemos sobreentender que se refiere a porcentaje peso. ¿Vamos bien con esto? Ahora sí. Todo bien. Claro. Muy bien, excelente, muy bien. Recuerden, se coloca el porcentaje peso de un elemento y el otro se sobreentiende que es la diferencia para llegar al 100%. Es el valor que tiene. Ya hemos calculado entonces la composición química de la aleación. Ahora vamos a identificar la temperatura de líquidos y la temperatura de sólidos. Para eso vamos a hacer uso del diagrama. Bien. Vamos con el literal B. Temperatura líquidos. Y acá lo podemos hacer de forma práctica observando en la gráfica. Cuando nosotros colocamos la composición química de la aleación, que ya tenemos el valor de 50% níquel, se puede observar la línea entrecortada que estoy dibujando por acá. Sí, se observa. Muy bien, excelente. Cuando nosotros tiramos la línea de composición química, debemos observar en qué punto intersecta acá la línea líquidos. ¿Cuál es esa línea líquidos? Voy a ponerlo con otro color por acá. Esta es la línea líquidos. Esta que tenemos acá es la línea sólidos. Y la región que tenemos acá, entre medio de esas dos líneas, es el sólido, o primero vamos a poner líquido, líquido más sólido alfa. ¿Pueden identificar esas dos letras que acabo de colocar por acá? Las que están en color amarillo por acá, ¿estas? Sí, sí se miran. Excelente, muy bien. Ya que tenemos esa condición identificada, donde vemos que se ha intersectado la composición química con la línea líquidos, entonces acá sobre el eje vamos a leer
tirando la horizontal acá. ¿Cuánto es ese valor? Entonces ustedes díganme cuánto leen. Espero que ustedes tengan su guía ahí a la mano para que me digan cuánto más o menos leen en ese diagrama, que es la temperatura de líquidos. 1320. 1320 grados Celsius. Muy bien. Eso es, como decimos en buen salvadoreño, a ojo de buen cubero, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase? Que es muy característica de nosotros. Pero si lo quieren hacer de una forma más sistemática, también existe la otra metodología. Voy a cambiar de color por acá, en la que ustedes pueden, primeramente, teniendo esto impreso, ustedes pueden medir con una regla acá esta distancia, si tienen una regla a la mano. Entonces, se movió esto por acá. Pueden medir cuánto es esta distancia. Imaginemos que aquí tenemos 2 milímetros, por ejemplo. Miden esa distancia y miden esta otra distancia de estos intervalos acá. Imaginemos que acá ustedes van a medir 10 milímetros. Y observen que ese intervalo, ¿cuánto vale en temperatura? Pasa de 1300 grados Celsius a 1400. Entonces indica que ese intervalo vale 100 grados Celsius. Ustedes pueden decir entonces, a través de regla de 3, si 100 grados Celsius corresponde en términos de longitud a 10 milímetros, podrían ustedes decir entonces cuántos grados Celsius corresponden a 2 milímetros que hemos medido también por acá. De esto ustedes pueden despejar y decir que X va a resultar de la multiplicación acá de 2 por 100 entre 10. Y de esto van a saber cuántos grados van a sumarle a 1300. Tal es que la temperatura del líquido sería 1300 grados, que es lo que tenemos aquí identificado en la escala, más esa pequeña porción X que nos va a resultar. ¿Cuánto daría este resultado? 2 por 100 entre 10, ¿cuánto es? 20. Son 20 grados Celsius. Entonces acá 1300 más 20 grados Celsius. Tal es que la temperatura de líquidos es 1320 grados Celsius. Esto es para hacerlo de una forma más sistemática, ¿verdad? Pero si ustedes tienen buena vista y la figura está bastante clara, entonces pueden leerlo directamente del diagrama. ¿Estamos bien? Las dos van a acarrear un porcentaje de error, eso es inevitable, pero en una se vuelve más sistemático el proceso. Claro que solo observar el diagrama es mucho más práctico. No vamos a tener mucho tiempo en un examen para que se pueda realizar un proceso. Cada vez que vamos a tomar mediciones o lectores de diagrama, hagamos esto, ¿verdad? Bien. En el literal C nos indica que calculemos o que midamos o que sobre el diagrama leamos la temperatura de sólidos. ¿A dónde vamos a leer eso? Ya tenemos trazada la línea de composición química y ahora la línea sólidos es la que está abajo. Entonces, a través de esa intersección nosotros igual vamos a trazar con la línea horizontal acá para leer sobre el diagrama cuánto es esa temperatura. ¿Cuánto pueden leer por aquí? Si tienen su guía de discusión, lo pueden leer directamente, o si no acá, más o menos, como siempre estamos diciendo, a ojo de buen cubero, ¿cuánto más o menos da? 1260. 1260. Puede ser un valor aceptable. Podemos colocar acá 1260 grados. Si no les satisface este valor, entonces procedan como lo que tenemos aquí en azul, ¿verdad? Aplicando esa regla de 3 para llegar a un valor quizás un poco más exacto acá. Si les pregunto, ¿cuál es la definición de la línea líquidos y cuál es la definición de la línea sólidos? ¿Cuál es su respuesta? Vamos a ver si han leído y si han visto la clase.
¿No hay nadie? Decíamos que la línea de líquidos se define como la línea arriba de la cual la aleación es totalmente líquida, mientras que la línea de sólidos es la línea abajo de la cual la aleación es totalmente sólida. Esas son las dos definiciones de la línea de líquidos y la línea sólidos. Vamos ahora al literal D. Acá dice que el literal D debemos identificar el intervalo de solidificación. Vamos a poner por acá literal D, intervalo de solidificación. Cuando nos preguntan esto, nosotros debemos entender que nos está pidiendo un delta de temperatura. Es decir, ese intervalo en el que la aleación va a pasar de su condición líquida más sólida, a ser totalmente sólida. Y esto se obtiene fácilmente como la resta de la temperatura de líquidos menos la temperatura de sólidos. Esos dos datos ya los tenemos, de tal manera que no es difícil para nosotros ahora ya saber cuál es ese intervalo de solidificación. La temperatura de líquidos ya dijimos que es 1320 grados Celsius. La temperatura del sólidos es 1260 grados Celsius. Y a partir de esto, entonces, el intervalo de solidificación es de 60 grados. ¿60 grados es el resultado? Sí. Muy bien, muy bien. Ese es el intervalo de solidificación, es decir que en esta zona que tenemos acá es en donde se va a transformar. Veníamos acá con la aleación líquida. Pueden observar el puntero del mouse por acá. ¿Se observa? Sí, se observa. Muy bien, venimos acá con la aleación líquida. En su proceso de enfriamiento cruzamos la línea líquidos. Acá aparecen los primeros sólidos en formarse. Tenemos las dos fases, líquido más sólidos. Viene enfriando, el líquido que va quedando se va transformando en sólido hasta que llegamos aquí y la aleación está ya totalmente sólida. Y solo sigue su proceso de enfriamiento hasta llegar a la temperatura ambiente. Entonces este es el intervalo de temperatura que nos está preguntando acá. Ya descubrimos que en un intervalo de 60 grados es donde se da esa transformación de esa fase líquida a la fase sólida. Y en el último literal nos dice que dibujemos la curva de enfriamiento para la aleación. Las curvas de enfriamiento, vamos a ponerle esto literal E. Siempre se establecen, acá voy a hacerlo a mano alzada, ustedes háganlo con regla. Se establece siempre en términos de la temperatura versus el tiempo. Y lo que se indica es siempre el principio de la solidificación o inicio de solidificación. Vamos a poner acá inicio de solidificación, es decir, la temperatura de líquidos. Y también el final de solidificación. Así tengo que abreviar esto por acá. Es decir, la temperatura sólidos o temperatura S, como lo hemos puesto por acá. Entonces, iniciamos con la aleación totalmente líquida. Llegamos a intersectar la línea líquidos. Empieza a solidificar en este intervalo. Intersectamos la línea sólidos. Toda la aleación ya está totalmente sólida. Y después de eso continúa un proceso de enfriamiento a esta temperatura ambiente. Sabemos que este valor de acá es 3200 grados Celsius y acá son 1260. Con esto entonces tenemos ya graficada la línea de
enfriamiento o llamada curva de enfriamiento de la aleación. ¿Preguntas respecto a este diagrama? Observen que es sencillo dibujar una curva de enfriamiento. Necesitamos establecer el intervalo de solidificación primero. ¿No hay preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Esta curva es característica porque es una aleación. Tenemos este intervalo de solidificación. Las curvas cambian cuando son elementos puros los que se están enfriando. Imagínense si tenemos solo el cobre o solo el níquel en su proceso de enfriamiento. No aparecería un intervalo de solidificación en ese caso. Cuando tenemos un elemento puro, podemos agregar esto como dato importante. Para una sustancia pura, la curva de enfriamiento, y para que ustedes también hagan su comparación, ¿verdad?, con este que tenemos por acá. Las curvas de enfriamiento para una sustancia pura son más o menos de esta forma. Viene enfriando en condición líquida. Hay un punto en el cual este empieza a transformarse de líquido a sólido, y posterior a ello, cuando ya está todo sólido, vuelve a decaer la temperatura. De esa forma. Observen entonces que hay una diferencia sustancial en esta región que se tiene por acá para una sustancia pura y esta región que tenemos por acá para una aleación. Sustancias ya no puras, ¿verdad?, sino que tenemos una aleación. ¿Se comprende esto que trato de interpretar acá en las dos gráficas? ¿Estamos bien? ¿Seguimos conectados? Sí, estamos bien. Muy bien, excelente. Entonces ese es un dato adicional por acá, para que comparen. Y además incluso ustedes podrían tener una experiencia ya conocida cuando ustedes quieren transformar agua de su condición líquida, la quieren transformar a vapor de agua. Justamente cerca de los 98 grados, entre 98 y 100 grados, cuando alcanza esa temperatura, el agua, ella empieza ya a transformarse en vapor. Mientras se está dando ese proceso de enfriamiento, ese proceso de transformación, si ustedes colocan un termómetro en esa condición, van a observar que la temperatura ya no va a incrementar mientras esté transformándose el agua a vapor. Hasta que toda esa agua se ha transformado en vapor, entonces vuelve a incrementarse la temperatura y sigue su proceso. Mientras se está dando ese cambio de fase, no hay un incremento en temperatura. Cosa que no pasa en una sustancia como esta llamada aleación, ¿verdad? Observen que aquí no hay una línea de temperatura constante, sino más bien un intervalo de temperatura. Avanzamos hasta el problema número 2. Y dice de la siguiente manera: para la aleación del problema 1, determine a 1300 grados Celsius qué fases presentes se tienen, la masa de las fases presentes. También pide calcular el peso del cobre que hay en el sólido alfa, el peso de cobre que hay en el líquido, el peso de níquel que hay en el sólido alfa y el peso de níquel que hay en el líquido. El diagrama es el mismo. Observen, estamos trabajando con la misma aleación cobre-níquel, la misma composición química. ¿Cuál era esa composición química? Ya la calculamos en el ejercicio anterior. Decíamos que es cobre 50% de níquel. Además de esto, tenemos que la masa del cobre es de 60 libras. La masa del níquel también es de 60 libras y decíamos que la masa total es de 120 libras. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Primeramente, trazar la línea de composición química, es decir, 50% níquel. 50% níquel está acá. Trazamos nuevamente la línea de composición química. Se observa que estoy trasladando acá, dibujando la línea de composición química.
¿Se observa la línea roja? Sí. Muy bien. Una vez que hemos trazado la línea de composición química, vamos a trazar la línea isoterma, es decir, la línea de igual temperatura que nos da acá como referencia 1300 grados Celsius. Trazamos la horizontal. Y a partir de acá vamos a identificar los puntos interceptos. Acá el primer punto intercepto, voy a dibujarlos con otro color. Acá tenemos el primer intercepto. Tenemos un intercepto con la línea líquidos y tenemos un intercepto con la línea sólidos por acá. ¿Se observan los puntos en color azul que he dibujado por acá? Esta región. 3 puntos interceptos. ¿Para qué nos van a servir esos puntos interceptos? Primeramente, en el literal primero nos pregunta cuáles son las fases presentes. Y acá nosotros debemos identificar en qué región cayó este punto intercepto de la línea de temperatura con la línea de composición química. Este que tenemos acá. ¿Cómo hemos llamado a esa región? ¿Será que solo hay líquido ahí? ¿O será que solo hay sólido? ¿O qué pasa en esa zona de intercepto? Existe líquido y sólidos. Existe líquido y sólido, muy bien, excelente. Recuerden, aquí tenemos solo líquido o sólido y aquí tenemos el alfa más el líquido o líquido más alfa, como queramos indicarlo por aquí. Entonces, con esto ya podemos contestar la primera pregunta. Fases presentes. Tenemos líquido y sólido alfa. Esas son las respuestas para la primera pregunta. Tenemos dos fases, líquido y sólido alfa. Una vez que ya hemos identificado esto, ahora en el segundo literal nos pide calcular la masa de las fases presentes. Acá, en el segundo literal, masa de las fases presentes. Vamos a poner masas. Es decir, masa del líquido y del sólido alfa. Esto es lo que debemos encontrar. ¿De dónde vamos a sacar esto? Para encontrar esas masas, primero debemos saber cuánto es el porcentaje peso que tiene tanto el líquido como el sólido. Y eso lo vamos a sacar de la aplicación de la regla de la palanca con estas intersecciones que tenemos por acá. En la regla de la palanca lo primero que debemos hacer es extraer esta línea de enlace, es decir, esta porción de los interceptos. Vamos a sacar esa línea de enlace. Por aquí tendríamos el intercepto con la línea líquidos. Por acá el intercepto con la línea sólidos, donde está el sólido alfa. El punto pivote, que va a ser el punto de la composición química de la aleación. En este caso es 50% de níquel. Y debemos identificar cuál es este punto intercepto y cuál es el otro punto intercepto acá. Para esto, nuevamente, si aquí está el intercepto en líquidos, vamos a tirar las verticales. Más o menos acá, hasta intersectar acá para poder dar lectura. Y la otra vertical del otro intercepto con la línea sólidos por acá. Entonces los escucho y me dicen cuánto pueden observar ustedes que son los interceptos acá. El intercepto con la línea líquidos, ¿de cuánto más o menos lo leen por acá? ¿44? 44, muy bien. ¿Y el de la línea sólidos, cuánto?
60. 60. 60, muy bien. Entonces decimos por acá 44%. Vamos con el color rojo por acá. $44 de níquel y acá 60% de níquel. Con esto ya tenemos entonces identificada la línea de enlace y nuestro pivote siempre va a estar en la composición química de la aleación. Para este caso, acá, este es el punto pivote. De tal manera que la regla de la palanca dice que si nosotros queremos calcular cualquier porcentaje peso, este siempre va a ser obtenido el brazo de palanca opuesto entre la longitud de la línea de enlace, y eso lo vamos a multiplicar por el 100%. Esta es la ecuación que define la regla de la palanca. ¿Y cómo es eso del brazo de palanca opuesto? Es decir, si yo quiero calcular el porcentaje peso de alfa, puedo decir acá que si aquí tengo mi alfa, el brazo de palanca opuesto es esta longitud. Si quiero calcular el porcentaje peso de líquido y aquí tengo el líquido, mi brazo de palanca entonces opuesto al líquido es este que tenemos acá. ¿Se comprende cómo vamos a leer el brazo de palanca opuesto? Y claro está que la longitud de la línea de enlace va a ser toda esta dimensión que tenemos acá. ¿Vamos bien hasta acá? Todo bien. Muy bien. Calculemos entonces el porcentaje peso de líquido. Vamos a poner acá entonces el primero, porcentaje peso de líquido. ¿Cuál va a ser su brazo de palanca opuesto? Brazo de palanca opuesto entre longitud de la línea de enlace por el 100%. El brazo de palanca opuesto para líquido, retornemos acá. Ya dijimos, si el líquido está acá, el brazo de palanca es esta longitud en verde, que resulta de a 60% restarle el 50%. Y la longitud de la línea de enlace es 60 menos 44. Entonces, entre 60 menos 44. Y todo esto lo multiplicamos por el 100%. Realizando las operaciones, por favor, y confirmen cuánto da este resultado. ¿Cuánto les da? 62.5. Excelente. Tenemos 62.50%. Pero esto también podemos interpretarlo en fracciones. ¿Cuál sería la fracción peso de esto? Fracción peso de líquido. Solo es dividir eso entre el 100%, es decir, 0.6250. También es un dato que nos va a servir más adelante. Pero, anticipándonos a esto, siempre se acostumbra a escribir la composición química del líquido. ¿De dónde sale eso? Vamos a ver si no nos perdemos. Si mi líquido acá dice que tiene 44% de níquel, ¿cuánto por ciento de cobre tendría? Si acá tengo 44% de níquel, ¿cuánto por ciento de cobre tengo? 56. 56, es decir, la diferencia para llegar al 100%. Muy bien, entonces implica que la composición química del líquido es 44% níquel. Vamos a escribirlo por acá. 44% níquel y 56% de cobre. ¿Se comprende cómo hemos sacado esto? ¿No nos perdimos? La diferencia para llegar al 100%. Observen, esta es la composición química del líquido que tenemos acá. Si ahora queremos calcular el porcentaje peso del sólido, el sólido alfa, nuevamente, brazo de palanca
opuesto dividido entre la longitud de la línea de enlace por el 100%. Esa longitud no cambia de la línea de enlace, ¿verdad? Solo identifiquemos entonces cuál es el brazo de palanca opuesto. Decimos acá en amarillo está el sólido alfa, entonces su brazo opuesto resulta de la resta de 50 menos 44. Tenemos acá 50 menos 44 entre la longitud de la línea de enlace, que sigue siendo 60 menos 44. Y esto lo multiplicamos por el 100%, realizando las operaciones, y me dicen cuánto vale el porcentaje de peso del sólido alfa. 37.50%. Muy bien, 37.50%. ¿Qué podemos indicar también como fracción de esto? Tenemos fracción peso del sólido alfa, ahora 0.3750. ¿De qué otra forma pudimos haber calculado esta fracción peso del sólido? Y da exactamente lo mismo. Como tenemos el 100% del peso en líquido, solo le restamos 62.50. Correcto. Muy bien. La diferencia para llegar al 100%. Muy bien. Ahora vamos a indicar la composición química del sólido. Veamos si entendimos el caso anterior. ¿Cómo sacaríamos acá la composición química del sólido alfa? A partir de la línea de enlace que hemos dibujado acá. Permítanme que se está moviendo esto. Esta de acá. ¿Cuál es la composición química del sólido? El sólido lo tenemos aquí. Vamos a ver si hemos comprendido bien. Sería 60 sólido y 40 líquido. 60. Recuerden, Sí. si me refiero a la composición química de la fase, me refiero a cuánto de cobre tiene y cuánto de níquel tiene. 60% de níquel y Sí. 40% de cobre. Excelente. Muy bien. Entonces la composición química para el sólido es que va a tener 60% de níquel y 40% de cobre. Observen que las composiciones químicas cambian cuando se tiene en la fase líquida y cuando se tiene en la fase sólida. Pero al final del proceso de enfriamiento se vuelve a homogeneizar y ya se tiene nuevamente la composición química de la aleación, que en este caso es 50% cobre y 50% níquel. Bien, ¿cómo calculo las masas a partir de estos resultados? Vamos ahora acá con las masas. Recuerden que aquí lo que me pide es la masa o peso. Hemos mencionado que lo vamos a trabajar por igual. Entonces nos dice, para calcular la masa de líquido, lo que vamos a hacer es multiplicar la fracción peso de líquido por la masa total. ¿Y cuáles son esos valores? Ya los tenemos. La fracción peso de líquido nos dio 0.6250 y la masa total sabemos que son 120 libras. ¿Cuánto da entonces la masa de líquido? Por favor, me dicen cuánto da. 75 libras. Son 75 libras. Muy bien. Vamos ahora con la masa del sólido. Igual, la fracción peso del sólido por la masa total. Esa fracción resultó de 0.3750 y la masa total siempre son 120 libras. Tal es que entonces acá vamos a tener ¿cuánto? 45 libras. Son 45 libras. Muy bien. ¿De qué otra forma pudimos haber calculado estas 45 libras? Restando ¿Sí? restando de la masa total, la masa del líquido. Correcto. Observen que nos da siempre 120 libras. Muy bien. Vamos bien.
Ahora, en el literal C, nos pide que calculemos la masa de cobre que hay en el sólido alfa. Dice el peso de cobre que hay en alfa. ¿Cómo vamos a calcular esto? Para calcular las cantidades de cobre que hay en una fase o níquel que hay o cualquier otro elemento que tengamos, vamos a ocupar esta ecuación particular. Masa de cobre, en este caso, masa de cobre en el sólido, se va a obtener conociendo la composición química del cobre en el sólido alfa. Eso lo vamos a dividir entre el 100% y lo vamos a multiplicar por la masa de la fase donde se encuentra, es decir, en este caso, la masa del sólido alfa. Esa es la expresión que vamos a utilizar. ¿Será que conocemos esos valores? Masa de cobre en el sólido alfa es igual. ¿Cuál es la composición química de cobre en el sólido alfa? Para eso sirve este dato que acabamos de encontrar por acá, ¿verdad? 40%. Aquí tenemos de cobre, ¿cuánto? 40%. 40%, muy bien. Entonces 40% de cobre lo dividimos entre el 100% y lo vamos a multiplicar por la masa del sólido alfa. La masa de ese sólido resultó de 45 libras. Me dicen entonces acá cuánto es la masa de cobre que hay en el sólido alfa. 18 libras. Son 18 libras. Muy bien. Tenemos 18 libras. Ahora, después dice que calculemos el peso de cobre, pero en el líquido. La cantidad que hay en el líquido. Literal D. Masa de cobre en líquido. Nuevamente, la ecuación masa de cobre en líquido será conociendo la composición química de cobre en líquido. Lo vamos a dividir entre el 100% y vamos a multiplicarlo por la fase en la cual se encuentra, es decir, líquido en este caso, ahora es líquido. Masa de líquido. Nuevamente nos vamos a la composición que encontramos para el líquido. Vamos a ver, la fase líquida la tenemos aquí. Esta era su composición química. ¿Y cuánto identificamos de cobre acá? Aquí lo tenemos, 56%. Entonces acá decimos 56% entre el 100% y la masa de líquido, ¿de cuánto resultó? 75. 75 libras, muy bien. Realizamos las operaciones indicadas y me dicen cuánto es la masa que hay de cobre en ese líquido. 42 libras. 42. Muy bien, 42 libras. ¿Cómo comprobamos que estos datos están correctos? Hemos calculado la masa ¿Sí? Perdón. Sumando la masa del cobre en líquido y en sólido. Muy bien, ¿y cuánto debería dar esa suma? 60. 60, porque es un dato que nos dio el problema, ¿verdad? Que la masa de cobre era de 60 libras. Si sumamos estas 42 libras más las 18 libras que nos resultaron anteriormente, justamente llegamos a esas 60 libras. Muy bien, vamos por buen camino. Ahora vamos con el literal E, donde nos pregunta o nos pide que calculemos la masa de níquel en el sólido. Nuevamente, vamos a ver cómo calculo esta masa. Veamos si hemos comprendido la lógica de la ecuación. ¿Qué debo multiplicar acá? Sería la composición química del cobre en sólido, en alfa. Muy bien, muy bien. Entre Vamos a poner 100. acá entonces. Composición química de níquel en el sólido alfa.
entre 100%. ¿Y por quién lo multiplicó? Por la masa de alfa. Por la masa de alfa. Muy bien. Ya tenemos esos datos y sustituyamos. Composición química de níquel en la fase sólida. Perdón, acá tenemos la fase sólida por acá y el níquel está aquí. Níquel tiene 60%. Sustituimos acá entonces el 60% entre el 100% y la masa del sólido alfa era 45 libras, dijimos, ¿verdad? Por acá. Realizando las operaciones y confirmen por favor cuánto les da acá. Masa de níquel alfa. 27 libras. 27 libras, muy bien. Tenemos 27 libras. Vamos a hacer lo mismo con el níquel, pero ahora en la fase líquida. Masa de níquel en el líquido. Nuevamente, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar acá? ¿Qué debo multiplicar? Composición química del níquel en fase líquida entre 100 por la masa en la fase líquida. Entre 100%, muy bien. Y acá por la masa de la fase líquida. Excelente. ¿Cuál es esa composición? ¿Cuánto de níquel teníamos en la fase líquida? 44. Vamos a ver, la fase líquida está acá y níquel tenemos acá de 44%. Muy bien. Entonces acá 44% y la masa de líquido son 75 libras. ¿Cuánto resulta acá? $33 libras. 33 libras. Muy bien. ¿Cómo comprobamos nuevamente que estamos en lo correcto? Sumando 27 más 33 tiene que dar 75. Tiene que dar 60. 60, Ajá. ¿sí? 60 libras. Recuerden, la masa no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Entonces tenemos que al sumar acá, el balance de masas debe resultar equilibrado. 27 más 33, tenemos 66 libras. Pero también podemos hacer otra cosa. ¿Cuánto era la masa de sólido que tenemos? La masa de sólido que venimos manejando es de 45. Si nosotros sumamos la masa de cobre en el sólido más la masa de níquel en el sólido, deberíamos tener esas 45 libras. Veamos si es cierto. El cobre en el sólido fue el primero que calculamos acá. 18 libras. A esos 18 libras sumémosle la masa de níquel en el sólido, 27 libras. ¿Cuánto resulta 18 más 27? 45. 45 libras, muy bien, la masa que es de sólido acá, alfa. De la misma forma podemos hacer comprobando para la masa de líquido, es decir, que al sumar la masa de cobre en el líquido más la masa de níquel en el líquido deberíamos tener 75 libras, es decir, 42 libras más 33 libras resulta 75 libras. ¿Estamos bien por acá? Diferentes formas de comprobar que sí son los datos correctos. Repasen bien este ejercicio y van a ver que al final quizás se vuelve un tanto mecánico y sistemático el proceso. Si interpretamos bien los datos, pues vamos a tener menos errores en los cálculos. ¿No hay preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Y una pregunta, ingeniero. Diga. La masa del líquido y la masa del sólido, se saca de las trazas que hicimos, que hizo, ¿verdad? Sí, de la línea de enlace que dibujamos acá al inicio. Esta. Ah, pues sí. Esa era la duda que tenía, pero más o menos sabía dónde ir. Gracias. Bien, estamos bien, muy bien. Excelente. Vamos a avanzar entonces ahora al problema número 3. Un poquito más complejo. La pregunta que nos hace
¿Cuántos gramos de níquel es necesario agregar a 500 gramos de cobre para obtener una aleación que contenga el 50% de la fase alfa a 1300 grados Celsius? ¿Cómo entraríamos a resolver este problema? Los datos que tenemos es que la masa de cobre es de 500 gramos. A esa masa lo que queremos es agregarle cierta cantidad de níquel, de tal manera que al agregar el níquel vamos a tener a una temperatura de 1300 grados Celsius un porcentaje peso de la fase alfa de 50%. ¿Cuál es la primera dificultad que vamos a encontrar acá? Para poder calcular cuánto níquel se le debe agregar a 500 gramos para tener esa condición, ¿cuál es la dificultad que tenemos al inicio? Saber cuántos gramos de cobre se le van a agregar para obtener una composición de 50%. Bien, vamos a recalcar esto de acá. Lo que tenemos acá de 50% no es la composición química. Esto es la cantidad que hay de sólido. Este dato es cantidad de la fase. Nos está diciendo que hay 50% de fase sólida. Eso nos está diciendo. Si observamos, la temperatura es de 1300 grados Celsius. Podemos trazar nosotros la línea isoterma por acá. Y se va a intersectar con la línea líquidos y con la línea sólidos. Pero ¿qué me hace falta agregar a esto? El porcentaje de la aleación. El porcentaje de la aleación. ¿Y cuál es? No lo conocemos. No lo conocemos, ¿verdad? Exacto, no conocemos. Y como no conocemos eso, ahí está el primer problema de no saber cuánto níquel podemos agregar. Pero sí sabemos acá que cuando se intersecta en la línea de líquidos, ¿cuánto dijimos que valía esta cantidad acá? 44. Muy bien, esto es 44%. Y lo otro que tenemos aquí es del 60%. Aquí tenemos 60%. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Necesitamos conocer la aleación para poder saber cuántos gramos de níquel debo agregar. ¿Para qué me va a servir el dato del 50%? Voy a sacar la línea de enlace. La voy a separar del diagrama. Dibujamos la línea de enlace. Ustedes háganla lo más recto posible, ¿verdad? Acá eso serviría para lo del brazo de palanca, ¿verdad? El 50%. Correcto. Sí, por ahí vamos. Acá tenemos la línea líquidos. Aquí tenemos la fase líquida a la izquierda. Aquí está intersectando la fase o la línea sólidos, la fase sólida alfa. Hemos dicho que acá hay 44% de níquel y que acá hay 60% de níquel. No sé acá cuál es mi pivote porque no sé cuál es la composición química de la aleación, que la voy a identificar con la letra W. De nuevo, sí, podemos aplicar regla de la palanca y decir, si este es el líquido, aquí está su brazo de palanca opuesto. Si el alfa es el sólido, aquí tenemos su brazo de palanca opuesto. Y la longitud de la línea de enlace, que esa ya sabemos que vale 60 menos 44. Pero ese porcentaje peso de alfa de 50%, ¿a dónde lo vamos a utilizar? Porcentaje peso de alfa, ¿cómo se calcula? ¿Cómo dijimos que se calcula según la regla de la palanca? Si tengo acá mi sólido alfa, Brazo de palanca opuesto, ¿cuál es el brazo de palanca opuesto? 44. Este es el extremo. Ajá. ¿Sí? Sería, 44. W menos 44.
W menos 44, excelente, entre la longitud de la línea de enlace, 60 menos 44. Eso lo multiplicamos por el 100% y tenemos el porcentaje peso de alfa. Lo que sucede aquí es que ¿cuánto vale ese porcentaje peso de alfa? 50%. 50%, muy bien. Entonces acá abajo voy a escribirlo. 50% de la fase alfa, solo vamos a dejar 50% acá, es equivalente a W menos 44 entre 60 menos 44 y todo esto multiplicado por el 100%. Observen que de esto podemos saber cuánto es la composición química de la aleación. Recuerden que todos estos son porcentaje de níquel. Este es porcentaje de níquel, este es porcentaje de níquel, por lo tanto la composición química que calculemos aquí va a ser en porcentaje peso de níquel. Despejémosla y veamos cuánto resulta. Teníamos 50% es igual a W menos 44 entre 60 menos 44 por el 100%. Si la despejamos, por aquí tendríamos 50% entre el 100% igual a W menos 44 entre 60 menos 44. Aquí podemos de una vez hacer las operaciones, abreviar ciertos pasos. 0.50 por 60 menos 44. W menos 44. Tal es que al despejar W resulta de 44, vamos a ver, más 0.50 menos 44. Muy bien. ¿Cuánto da esto? 52. 52%, muy bien. Por ciento o porcentaje peso de qué elemento químico? Níquel. Del níquel, muy bien. Excelente. ¿Será que eso ya es más que suficiente para saber cuánto níquel voy a agregar a la aleación? Una vez que tengamos esto, perdón, solo voy a agregar acá, nosotros ya podríamos decir, bueno, 52% está por acá. Entonces tiramos la línea de composición química y ahora sí sabemos que ese brazo de palanca es 52% y ya tenemos completada la línea de enlace. Muy bien. Pero ¿será suficiente ese dato para saber cuánto níquel ahora voy a agregar? No. Veamos. ¿Cómo se calcula un porcentaje peso? Si esto es de níquel, podemos escribir por acá. Entonces, Falta la masa total. muy bien. Muy bien, falta conocer la masa total. Pero podemos aplicar esta ecuación. Un porcentaje peso, recuerden cómo se calcula, su definición general. Si es el caso para el níquel, debemos conocer la masa del níquel, dividirla entre la masa total y esto multiplicarlo por el 100%. Y como bien dijeron, no tenemos la masa total, ¿verdad? Pero sí sabemos cómo se calcula la masa total. ¿Cómo se calcula la masa total? Sumando masa del níquel más masa del cobre. Muy bien, porcentaje peso de níquel es igual entonces a la masa del níquel entre la masa de níquel más la masa de cobre. Eso es masa total por el 100%. Vamos a seguir avanzando por acá. Ese porcentaje de peso de níquel sabemos que es el 52%. El 52% es igual a la masa de níquel. Lo voy a hacer todo lo más explícito posible para que no se les dificulte cuando estén estudiando. Más la masa de cobre. Y aquí por el 100%. Aquí solo vamos a despejar entonces la masa de níquel, porque observen que la masa de cobre ya la tenemos. ¿Cuánto es la masa de cobre? 500 gramos. Son 500 gramos. Muy bien, 52 entre el 100%. Entonces ya realizando los despejes,
Aquí tendríamos masa de níquel entre masa de níquel más masa de cobre. Aquí es nuevamente 0.52 multiplicado por masa de níquel más masa de cobre. Esto es igual a la masa de níquel. Tal es que si realizamos operaciones, aquí tendremos 0.52 veces masa de níquel más 0.52 veces masa de cobre igual a la masa de níquel. Y solo despejemos de acá la masa de níquel para observar cuál es el resultado. Tendremos entonces 252 veces masa de cobre igual a la masa de níquel menos 0.52 veces masa de níquel. Esto es 0. ¿Cuánto es acá? 0.48, ¿verdad? Masa de níquel y de acá despejemos. Masa de níquel es igual 0.48 veces más, 0.52 veces masa de cobre entre 0.48. Sustituyamos y me dicen cuánto resulta por acá. 0.52 por 500 gramos, que son los de cobre, entre 0.48. 541.67 gramos. 541.67 gramos. Muy bien. ¿Los demás pueden confirmar este dato? Sí, eso me da. Excelente. Muy bien. Tenemos ya que debemos agregar entonces 541.67 gramos a los 500 gramos de cobre para obtener una aleación que tenga una composición química de ¿cuánto? Del 48%. No. Ah, no, del 50%. 52%. 52% en peso de níquel. Recuerden, la composición, acá no la agregamos, pero la composición química, ya con su nombre completo, debería ser cobre, 52% en peso de níquel. Y de esta forma debería indicarse la composición química de la aleación, ¿verdad? Es decir, que tenemos un 48% de cobre y 52% de níquel, que corresponden con estas masas que tenemos aquí. ¿Estamos bien? ¿El 0.48 de dónde sale, ingeniero? 0.48 es la resta de que a una masa, acá podemos tener el 1, ¿sí? Acá 1 masa de níquel menos 0.52 masa de níquel es 0.48. Gracias. Muy bien, excelente. Recuerden, incluso acá podemos agrupar si gustan, ¿no? Factor común masa de níquel, factor común de 1 menos 0.52 para que lo vean mejor y ahí sale el 0.48. Es el mismo caso cuando a una X le restamos, imagínense, una X menos 0.52X va a dar 0.48X. Bien, ¿preguntas hasta acá? Con esto damos por finalizada la discusión. Diga. Me quedó una pregunta. En la lámina anterior solo me quedó una duda. Veamos en esta. Sí, en lo de la... Quiero ver. No, olvídalo. Es que, o sea, el que era la duda era en qué utilizábamos el 50% de la fase, pero ya vi que... Acá. Aquí lo sustituimos. ¿Sí? Sí, no, ya lo... Muy bien. ¿Alguna otra duda? Repito, traten de repasar estos ejercicios y van a observar que algunas veces es casi sistemático y mecánico el proceso. Una vez que lo entendemos a cabalidad, ya resulta sencillo. Este es el primero de los diagramas que vamos a ver, el diagrama tipo 1. Dos elementos químicos que son totalmente solubles en estado líquido y en estado sólido. Se va complicando más cuando no son solubles.
ahí aparece el diagrama tipo 2. Elementos que son totalmente insolubles en estado sólido. Puede que sean solubles en condición líquida, pero cuando son sólidos son insolubles. Y el más complejo de los tres, el diagrama tipo 3, cuando son parcialmente solubles. Totalmente solubles en líquido, pero parcialmente solubles en estado sólido. ¿Preguntas? Bien, si no hay dudas, entonces nos quedamos hasta acá. Les agradezco la asistencia y la participación. Estuvo bastante activa la discusión. Y eso es bueno, eso me agrada, ¿no? Porque estamos notando además de eso una baja asistencia en discusiones y poca participación de algunos. La ingeniera coordinadora me comenta también que en sus grupos no hay mucha participación, entonces eso algunas veces tiende a bajar los ánimos incluso hasta del docente, ¿verdad? Pero traten siempre de participar, no importa si se equivocan o no, ¿verdad? Lo importante es que la discusión sea bastante interactiva para que se comprendan mejor los conceptos. Así ustedes asimilan mejor y nosotros también nos sentimos motivados, con ganas de compartir. Bien. Recuerden nuevamente el examen parcial a las 2 de la tarde el día domingo de la unidad 4 y 5, las unidades de la primera y segunda ley de Fick y de las constituyentes de las aleaciones. Si no hay dudas, preguntas, entonces nos quedamos hasta acá y les deseo a todos una feliz tarde. Estudien, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde Gracias, a todos. ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, cuídense.